Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me diría que no era bienvenido en uno de los momentos más importantes de su vida. Pero pasó. Y lo peor no fue que me lo dijera, fue la forma en que lo hizo. Sin emoción, sin culpa, sin siquiera dudar. Como si yo fuera un extraño más y no la persona que estuvo ahí toda su vida. Tengo 46 años y 2 hijos, David, de 25 años, y Noah, de 21. Los crié prácticamente solo, y no lo digo como una exageración, sino como un hecho. Su madre, mi exesposa, nos abandonó cuando ellos eran pequeños. Se fue con otro hombre, alguien que yo consideraba amigo, alguien que había compartido nuestra mesa y nuestra vida. Una noche simplemente decidió que su nueva vida era más importante que sus hijos, y se fue mientras ellos dormían. A la mañana siguiente, tuve que enfrentar lo imposible, explicarles por qué su madre ya no estaba. Nunca voy a olvidar el llanto de Noah, ni el silencio de David, ese silencio que decía más que cualquier lágrima. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Trabajé en 2 empleos, dormía poco y vivía agotado, pero nunca dejé que les faltara nada. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Cocinaba, limpiaba, los llevaba al colegio, los cuidaba cuando enfermaban y estaba presente en cada momento importante. No tuve tiempo para mí, no rehice mi vida, no salí con nadie. Durante años, ellos fueron mi única prioridad. Con el tiempo, cuando ya eran adolescentes, su madre reapareció como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera desaparecido durante años. Lo más sorprendente fue que David decidió darle otra oportunidad, mientras que Noah se negó rotundamente a tener cualquier tipo de relación con ella. Yo no intervine. Pensé que era una decisión que debían tomar por sí mismos. Quizás ese fue mi error. Los años pasaron y la relación entre ellos cambió. David se fue acercando cada vez más a su madre, mientras que Noah se mantenía distante. Yo observaba en silencio, tratando de no influir, confiando en que todo se mantendría en equilibrio. Me equivoqué. Hace unos meses, David me llamó para contarme que se iba a casar. Recuerdo la felicidad que sentí en ese momento. Me sentí orgulloso, como si todo el esfuerzo de tantos años hubiera valido la pena. Quería darle la boda que yo nunca tuve. Así que cuando me dijo que no tenía suficiente dinero, no lo dudé ni un segundo. Me ofrecía pagar todo. El salón, la decoración, las flores, la música, el catering. Absolutamente todo. Quería que su día fuera perfecto. Y lo fue, hasta que dejó de serlo. Una mañana, recibí una llamada suya. Su tono era diferente, distante, incómodo. Me dijo que habían decidido reducir la boda. Al principio pensé que hablaba de la lista de invitados, algo normal. Pero no era eso. Después de insistir un poco, finalmente dijo la verdad. Me dijo que su madre no se sentía cómoda con que yo estuviera presente. Y que, por lo tanto, lo mejor era que no asistiera. Eso fue todo. No hubo disculpas, no hubo conversación, no hubo empatía. Solo una decisión fría y directa. Me lo dijo y colgó. Me quedé mirando el teléfono sin saber cómo reaccionar. No era solo el hecho de que no me invitaran. Era quien estaba detrás de esa decisión. La mujer que los abandonó. La mujer que nunca estuvo. Y aún así, él la eligió a ella sobre mí. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en cada sacrificio, en cada momento en que puse sus necesidades por encima de las mías. Y entendí algo doloroso: no puedes obligar a alguien a valorarte, ni siquiera a tu propio hijo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé al salón y cancelé la reserva. Luego cancelé las flores, la música, el catering, todo. Perdí dinero, sí, pero no iba a seguir pagando por una boda a la que no estaba invitado. El día de la boda fue un desastre. Llegaron al lugar y no había nada. No había salón, no había decoración, no había evento. Nada. David me llamó furioso, exigiendo explicaciones, como si yo aún tuviera alguna obligación. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Le dije la verdad. Que yo había cancelado todo. Que no iba a pagar por algo en lo que no era bienvenido. Hubo un silencio largo, seguido de enojo y desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Intentaron salvar la boda, pero no pudieron.
Terminaron haciéndola en el jardín de mi exesposa, lo cual resulta irónico considerando todo lo ocurrido. Días después, la verdad salió a la luz. Su esposa descubrió que yo no había abandonado nada, que había sido excluido y que todo había sido resultado de manipulación. A partir de ese momento, comenzaron los problemas reales. Discusiones, mentiras, conflictos. Su matrimonio empezó a deteriorarse rápidamente. Hoy, un año después, están divorciados. Mi exesposa también lo está, una vez más. Todo se vino abajo, tal como muchos podrían haber anticipado. David intentó volver a acercarse a mí. Quería hablar, arreglar las cosas, reconstruir la relación. Pero ya no es lo mismo. Hay heridas que no desaparecen con el tiempo, y hay decisiones que cambian todo para siempre. Porque hay algo que muchas personas no entienden: el dolor más profundo no siempre viene de los enemigos. A veces viene de quienes más amas. Y ese tipo de dolor es el más difícil de superar. Pasaron algunas semanas después de que David intentara volver a mi vida, y aunque por fuera todo parecía en calma, por dentro yo seguía lidiando con algo que no podía ignorar. No era solo el enojo, ni siquiera la decepción. Era una sensación constante de vacío, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de mí. Durante años me definí como padre, como alguien que siempre estaría ahí sin importar qué. Pero ahora, por primera vez, empecé a cuestionarme si todo ese sacrificio realmente había significado algo. David siguió insistiendo. Mensajes, llamadas perdidas, incluso cartas que dejaba en mi buzón. No las respondía de inmediato. Algunas ni siquiera las abría. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Cada palabra suya tenía el peso de todo lo que había pasado, y enfrentarlo significaba revivir ese momento en que me dejó fuera de su vida como si yo no fuera nadie. Un día, sin avisar, apareció en mi puerta. Cuando abrí, lo vi diferente. No era el mismo hombre seguro que había hablado conmigo por teléfono aquel día. Se veía cansado, más delgado, con ojeras marcadas. Había algo en su mirada, algo que no supe reconocer al instante, pero que me golpeó fuerte: arrepentimiento. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y en ese silencio, sentí años enteros acumulándose entre nosotros. Finalmente, habló. Me pidió perdón. Pero no fue un perdón simple. No fue automático ni superficial. Fue torpe, entrecortado, como si cada palabra le costara salir. Me dijo que había cometido el peor error de su vida, que había dejado que su madre lo manipulara, que había querido creer en una versión de la historia que le resultaba más fácil aceptar. Una en la que yo no era la víctima, sino el problema. Me contó cosas que no sabía. Que su madre había pasado meses hablándole de mí, distorsionando recuerdos, cambiando versiones, sembrando dudas. Que poco a poco logró convencerlo de que yo había sido un mal esposo, un padre ausente, alguien que no merecía estar en ese momento tan importante. Y él eligió creerle. No porque fuera verdad, sino porque necesitaba llenar el vacío que ella dejó durante años. Eso fue lo que más me dolió entender. No fue solo traición. Fue necesidad. Una necesidad desesperada de tener una madre, incluso si eso significaba destruir la imagen del padre que siempre estuvo. Mientras lo escuchaba, no dije nada. No lo interrumpí. Dejé que hablara, que sacara todo lo que llevaba dentro. Y cuando terminó, el silencio volvió a llenar el espacio. Pero esta vez era diferente. Era más pesado. Más real. David me miró esperando una respuesta. Esperando que dijera algo que arreglara todo, que cerrara la herida, que hiciera que las cosas volvieran a ser como antes. Pero no podía. Porque la verdad es que ya no éramos los mismos. Le dije que lo perdonaba. Y era cierto. Pero también le dije que eso no significaba que todo pudiera volver a la normalidad. Porque hay decisiones que no solo duelen en el momento, cambian la forma en que ves a una persona para siempre. Le expliqué que durante años construí mi vida alrededor de ellos, que cada sacrificio tuvo un propósito, y que verlo elegir a alguien que los había abandonado, no era algo que pudiera simplemente olvidar. No se trataba de orgullo. Se trataba de respeto. Respeto por todo lo que viví, por todo lo que hice, por todo lo que perdí en el camino. David lloró. Por primera vez desde que era niño, lo vi romperse frente a mí.
Y aunque una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, otra parte, más profunda, más cansada, me detuvo. Porque entendí algo en ese momento. Amar a alguien no siempre significa permitirle volver a tu vida como si nada hubiera pasado. A veces, amar también es poner límites. Incluso si duele. Después de ese día, nuestra relación cambió. No volvió a ser cercana. No volvimos a hablar todos los días. Pero tampoco éramos extraños. Era algo intermedio, algo difícil de definir. Como dos personas que comparten una historia muy profunda, pero que ya no saben cómo habitarla juntos. Supe más tarde que mi exesposa había intentado volver a acercarse a él después de su divorcio. Pero esta vez fue diferente. David la rechazó. Finalmente vio lo que yo había visto durante años. Pero el daño ya estaba hecho. No solo en su matrimonio, sino en todo lo demás. En cuanto a mí, seguí adelante. No fue fácil. Nunca lo es. Pero por primera vez en mucho tiempo, empecé a vivir para mí. A reconstruirme. A entender que mi valor no depende de cómo otros decidan tratarme, ni siquiera mis propios hijos. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí reaccionar distinto. Si debí luchar más por esa relación. Pero luego recuerdo ese momento. Ese instante en que mi hijo decidió que yo no era bienvenido. Y entiendo que algunas cosas simplemente marcan un antes y un después. Hoy, puedo decir que ya no siento rabia. Ni siquiera tristeza constante. Solo una especie de calma, extraña, pero honesta. Como cuando aceptas algo que no puedes cambiar. Porque al final, la verdad es esta. Puedes darlo todo por alguien. Puedes sacrificar años de tu vida. Puedes amar sin medida. Y aún así, no ser suficiente en el momento en que más importa. Y aprender a vivir con eso. Es, quizás, la parte más difícil de todas. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue una herida abierta empezó a convertirse en una cicatriz. No desapareció, nunca lo hará, pero dejó de doler con la misma intensidad. Aprendí a vivir con ello, a aceptarlo como parte de mi historia y no como algo que debía seguir definiendo cada decisión que tomara. David y yo seguimos reconstruyendo la relación, paso a paso. Sin prisa, sin expectativas irreales. Hubo conversaciones incómodas, silencios largos y momentos en los que parecía que retrocedíamos en lugar de avanzar. Pero también hubo algo nuevo. Honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, hablábamos sin máscaras, sin intentar quedar bien, sin evitar lo que realmente importaba. Y aunque eso no borraba el pasado, sí nos permitía entenderlo mejor. Un día, casi sin planearlo, terminamos sentados en el mismo lugar donde años atrás solía llevarlos cuando eran niños. Un lugar sencillo, nada especial para cualquiera más, pero lleno de recuerdos para nosotros. Nos quedamos en silencio por un rato, observando a otras familias, a niños corriendo, a padres distraídos tratando de alcanzarlos. Fue entonces cuando David habló. Me dijo que ahora entendía cosas que antes no podía ver. Que durante mucho tiempo necesitó creer que su madre no era la persona que realmente fue, porque aceptar eso significaba aceptar que lo había abandonado. Y eso era demasiado para él en ese momento. Por eso eligió una versión más cómoda, aunque fuera falsa. Por eso me convirtió en el problema, porque era más fácil que enfrentar la verdad. No le respondí de inmediato. Solo asentí. Porque en el fondo, ya lo sabía. Noah también empezó a cambiar, aunque a su manera. Nunca fue alguien de muchas palabras, pero sus acciones empezaron a decir más. Ya no evitaba hablar de su hermano, ya no cambiaba de tema cuando lo mencionábamos. Un día incluso aceptó reunirse con él. No fue una escena emotiva ni llena de abrazos, pero fue un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. En cuanto a mi exesposa, dejó de ser parte de la historia. No porque desapareciera por completo, sino porque dejó de tener poder sobre nuestras vidas. Sus intentos de volver a influir, de acercarse, de reescribir lo ocurrido, ya no tenían el mismo efecto. David finalmente había visto la verdad por sí mismo, y eso era algo que nadie podía cambiar. Por primera vez en muchos años, su presencia dejó de ser una sombra constante. Yo también cambié. Durante tanto tiempo viví para otros que había olvidado cómo vivir para mí.
Pero poco a poco empecé a recuperar eso. A hacer cosas simples, a disfrutar momentos sin sentir culpa, a construir una vida que no girara únicamente en torno a lo que fui como padre, sino también en quien soy como persona. Mi pareja estuvo ahí en todo ese proceso, con paciencia, sin presionar, entendiendo que algunas heridas no se cierran rápido. Y con el tiempo, lo que comenzó como algo incierto se convirtió en algo estable, tranquilo, real. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todo con más claridad. No fue solo una historia de traición o de dolor. Fue una historia de decisiones, de errores, de consecuencias, pero también de crecimiento. Si algo aprendí de todo esto, es que el amor no siempre es suficiente para evitar que las cosas se rompan. A veces, incluso cuando amas profundamente, las personas toman caminos que no puedes controlar. Y en esos momentos, lo único que puedes hacer es decidir cómo vas a responder tú. Yo elegí no quedarme en el rencor. No porque fuera fácil, sino porque no quería que eso definiera el resto de mi vida. No recuperé todo lo que perdí, pero recuperé algo importante: la paz. Y entendí algo que antes no veía con tanta claridad. Ser un buen padre no significa que tus hijos siempre tomarán las decisiones correctas. No significa que siempre te elegirán. No significa que todo saldrá bien. Pero sí significa que, pase lo que pase, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y a veces, eso tiene que ser suficiente. Hoy, nuestras vidas siguen adelante. No son perfectas. No son como antes. Pero son reales. Y en medio de todo lo que pasó, eso es lo único que realmente importa. Porque al final, la vida no se trata de tener historias perfectas. Se trata de aprender a seguir adelante, incluso cuando no lo son.